Biblia conmigo, hermanos, en Lucas, donde leemos nuestra lectura. Lucas, capítulo 1, versículo 3. Lucas 1, 3. ¿Ya? Ok, lo vamos a leer audifonalmente, así que nomás vamos a leer 2 versículos. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 1, versículo 3 hasta el 4. Dice así Lucas: Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Los eventos futuros es nuestro tema. Hace una semana comenzamos este tema. Es un tema muy hermoso, muy bonito, pero también es un tema muy complejo, muy difícil de entender. Hoy este día no vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, es decir, no vamos a ir en los huesos de los eventos futuros. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que aclarar antes de entrar de lleno a cada uno de los puntos de los eventos futuros. Hemos visto, hermanos míos, hay un interés de conocer los eventos futuros, especialmente en este año 2023, en post-pandemia. Hemos visto la pandemia zarandeó a todos, cristianos y no cristianos, ricos y pobres. Y esto abre puertas para hablar sobre los eventos futuros. ¿Por qué será, digo yo? Bueno, quizás porque muchos piensan que ya está llegando el final, ¿verdad? El problema es que hay algunos hermanos que no tienen muy claro su escatología y ya están enseñando sobre los días finales. Unos ya están hablando sobre el fin del mundo y otros sobre el anticristo. Incluso vimos esto en el comienzo de la pandemia, sí se dieron cuenta, ¿verdad? Comenzaron a hablar sobre el fin del mundo, incluso ellos dijeron que las vacunas del COVID es la marca de la bestia o un tipo de entrenamiento. ¿Se han dado cuenta sobre eso? Y muchos indoctos creyeron y sufrieron la pandemia, incluso familias enteras fueron eliminados por el COVID. ¿Por qué? Por creer insensatez de los ignorantes de los eventos futuros. Cuando no estamos muy claros en nuestra escatología, vamos a creer cualquier cosa que se diga que es el fin del tiempo. Hasta hay muchos, ya llegó el fin del mundo, y todos asustados y escondiéndose bajo las piedras, y si no se pueden ir a vivir adentro del agua es porque no son pescados. ¿Por qué? Porque no tenemos claro nuestra escatología de los futuros eventos. Como mencioné la semana pasada, hermanos míos, vamos a hablar sobre los eventos futuros, no porque tenemos miedo, ¿verdad? O si alguien tiene miedo a los eventos futuros, no tenemos miedo. Si se abre la tierra y se va el templo para adentro, que se vaya, al fin y al cabo, este cuerpo siempre se va a morir si no viene Jesucristo por su iglesia. No hay problema. Así como mencioné la semana pasada, vamos a hablar sobre los eventos futuros como una reacción y contraposición a los que han adulterado y tergiversado los misterios de la Biblia. Por eso vamos a estar hablando. Aclaro, hermanos míos, que nuestra enseñanza de hoy y en el futuro
No es una enseñanza, escuchen bien, apologética. ¿Qué es apologética? Bueno, una defensa cristiana, defensa de la verdad. No es una apologética, pero puede ser usada así, incluso interpretada de esa manera por los que no están a favor de nuestras creencias y prácticas. Tengo el mismo sentir de Lucas. Cuando escribió el Evangelio según Lucas, o el Evangelio de Lucas, en el versículo 3 del capítulo 1, escucha lo que dice. Me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Tengo ese mismo sentir. Creo que, amados hermanos, Iglesia Bíblica, Jesús Salva, ustedes tienen que aprender la verdad, oír la verdad, crecer en la verdad. No basarse su cristiandad en lo superficial. Hoy esta tarde vamos a elaborar la introducción a los pactos bíblicos. Punto número 1 es donde quedamos la semana pasada, ¿verdad? Punto número 1, los pactos de Dios en la Biblia. Los pactos de Dios en la Biblia. Hermanos míos, o pudiera decir como Pablo, amados en el Señor. Los pactos que encierra la Biblia son de importancia primaria para el intérprete de la palabra y para el estudiante de escatología. Escuchen bien eso. Los pactos que se encuentran en la Biblia son lo primero que un estudiante y predicador de la palabra de Dios debe conocer. Si alguien va a hablar de escatología, tiene que conocer los pactos. De otra manera, no conoce nada. Los pactos que les voy a presentar son los que rigen el programa escatológico de Dios. Es decir, el escatológico de Dios es determinado y prescrito por estos pactos. O sea, todos estos pactos son los que rigen todo lo que es la escatología de Dios. Y el sistema escatológico nuestro, la iglesia, es decir, el dispensacionalismo, es determinado y limitado por la interpretación de los pactos bíblicos. Ahora bien, antes de entrar en este punto sobre los pactos bíblicos, pongan mucha atención, hermanos míos. Esto es donde vamos a tener que sacar unas ignorancias dentro de nosotros. Esto es una introducción a los pactos bíblicos. No vamos a llegar ni en el pacto número 1 hoy. Es de suma importancia, escuchen bien, diferenciar, distinguir entre los dos interpretativos bíblicos acerca de la escatología. ¿Cuántos hay? Ay, nomás mi esposa. ¿Y los demás? ¿Cuántos tipos de interpretativos hay? 2 interpretativos bíblicos. Están tomando nota, ¿verdad? 2 tipos. ¿Por qué es importante conocer estos 2 tipos de interpretativos de la teología? Ahorita les voy a explicar. El escatológico de Dios es muy importante, hermanos,
poder conocer dónde estamos parados con esto escatológico de Dios. Los dos, escuchen bien, escríbenlo. Los dos interpretativos bíblicos acerca de la escatología son, uno, la teología del pacto. La teología del pacto. Y el número dos, la teología dispensacionalismo. ¿Cuál creen que es de la iglesia centroamericana? Dispensacionalismo. Escríbenlo ahí. Hay dos tipos de interpretativos de la Biblia, de la escatología. El primero, ¿cuál es, hermano? Y el dos. Amén. Entonces hay dos. Cuando entendemos estos dos, entonces se va a aclarar. Ahora entiendo por qué Cash Luna es así. Ahora entiendo, hay otro que apenas sacó algo, ¿cómo se llama este? Se me olvidó. Es muy Carlos Rivas. Ahora ustedes van a decir, ahora entiendo por qué Carlos Rivas es así. ¿Por qué? Porque vamos a entender la diferencia entre estos dos interpretativos. Quizás en tu vida nunca has escuchado sobre dispensacionalismo, ¿verdad? O la teología del pacto. ¿Sabía usted que la iglesia centroamericana es de la teología dispensacionalismo? ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es dispensacionalismo? Hoy estaba confiado en la tecnología, pero se me acabó la batería de mi lápiz, de mi computadora y no pude traer la pizarra, pero la otra semana sí vamos a tener pizarra y vamos a ver qué es un dispensacionalismo y qué es un teología bíblica para que ustedes van poniendo esto en sus conocimientos, ¿ok? Ok, entonces tenemos ya clasificado dos teologías interpretativos acerca de la escatología. ¿Ya lo tienen o necesitan más ayuda para escribirlos? Aquí los que están enfrente no lo digan, los que están atrás quiero escucharlos. ¿Cuáles son los dos, hermanos? Ok. ¿Están de acuerdo con el hermano Nehemías los que están acá? ¿Sí? Ok. Todos van a ir contigo. Si fallas, bueno, ni modo, fallan contigo. Así que cuando vamos a hablar, hermanos, sobre los pactos bíblicos, vamos a verlos por medio de la teología dispensacionalismo. Escuchen eso. Cuando vamos a hablar de los pactos bíblicos, vamos a verlos por medio de la teología dispensacionalismo y no con la muy flamante conocida teología del pacto. ¿Ok? Vamos a verla por medio del dispensacionalismo y no por medio de la teología del pacto. Que quede muy claro eso, hermano, porque si no se van a confundir. Los pactos bíblicos son muy diferentes de la teología del pacto. Nosotros, los dispensacionalistas, creemos que hay 7 pactos bíblicos, comúnmente. Pero la teología del pacto cree que hay 2. Por eso en el mundo cristiano protestante hay 2 interpretativos de las escrituras en cuanto se trata de la escatología. Como dije, el primero es la teología del pacto y el segundo es la teología dispensacionalismo. Voy a aclarar algo.
no voy a abarcar mucho sobre la teología del pacto. Es decir, no voy a hablar mucho de la teología del pacto, porque no estamos aquí para refutar esa interpretación de teología, es decir, para condenarlo, para tirarlo a la basura. ¿Para qué? Donde tenemos necesidad es conocer el de nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Es decir, ¿para qué queremos conocer lo que practica el mormonismo, el testigo de Jehová, el adventista y los otros pentecostalismos que andan por ahí? ¿Para qué? Si lo que donde tenemos necesidad es conocer nuestra iglesia, ¿cuál es nuestra doctrina? ¿Qué es lo que creemos? Pero no me voy a guardar, escuchen bien, no me voy a guardar de exponer el contraste de estos dos formas interpretativos teológicos. Les voy a mostrar el contraste. ¿Qué quiere decir contraste? Es ponerlos enfrente de ustedes así y ustedes van a ver la diferencia entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Ustedes lo van a ver y ustedes lo van a conocer. Y lo haré en una brevedad y exhaustivo, es decir, rápido y concreto. No vamos a estar brincando en diferentes lugares. Ok, como dijo Lucas, para que conozcan en el orden cómo sucedieron las cosas. Como dije, no traje la pizarra la semana que viene. Por favor, traigan su cuaderno, su lápiz para que vayan a dibujar lo que se va a poner en el pizarrón la otra semana, ¿ok? La teología del pacto. Hablamos un poquito de la teología del pacto. La teología del pacto mira a las escrituras. Es esto. La teología del pacto mira a las escrituras a través de la lentejuela o casilla o red del pacto. La teología del pacto define dos pactos nomás. Escuchen bien, nomás tienen dos pactos. Los primordiales es el pacto de las obras y el pacto de la gracia. Es todo lo que ellos definen. La teología del pacto, ellos definen dos pactos nomás. El pacto de las obras y el pacto de la gracia. Esto es lo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? Hay muchos que ahora predican, bueno, el Antiguo Testamento es de obra, el Nuevo Testamento es de gracia. Es todo lo que escuchamos hoy en día. ¿Cierto o no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Teología del pacto. Ya están dentro de nosotros. Por eso ustedes cuando escuchan, saben que ustedes, la iglesia centroamericana, es de la teología dispensacionalismo. Y dice, ¿qué? ¿Quiénes son los hermanos dispensacionalistas? I don't know, dice, no sé. ¿Por qué? Porque no sabíamos, ¿verdad? Que somos dispensacionalistas. El primer pacto, según la teología del pacto, escuchen, el primer pacto, el pacto de las obras. Ellos creen que hay un pacto de las obras. Bueno, más al rato vamos a hablar sobre eso en nuestro dispensacionalismo, cómo lo vemos nosotros, ¿ok? Según la teología del pacto, el pacto de las obras comenzó cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén. ¿Dónde comenzó el pacto de las obras, hermanos? Según la teología del pacto. ¿Escuchan eso? ¿Eso creen ustedes? Vamos a ver a nuestra visión en nosotros, en lo que es el dispensacionalismo. Pero este es lo que cree el pacto, el teología del pacto. Dice la teología del pacto, dice, las partes fueron Dios y Adán nomás.
en el huerto de Edén. La promesa del pacto era la vida. La condición era la obediencia perfecta de Adán. Y la penalidad ante el fracaso era la muerte. Génesis 2, 16, 17. Hasta versículo tienen. Y cuando leemos esto, ahora vayamos en Génesis 2, 17. Todos, hermanos, todos, Génesis 2, 17. Porque les van a usar también, si ustedes van a enfrentarse con los teólogos de teología del pacto, tienen que conocer esto. Génesis 2, 16, 17. ¿Ya están ahí? Escucha lo que dice. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? La teología del pacto dice: este es el pacto de las obras. La teología del pacto, dicen, los teólogos de la teología del pacto dicen esto, no lo digo yo, dicen ellos, desde una perspectiva histórica redentora, el pacto de las obras es el primer pacto que vemos en las Escrituras. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y le dio un simple mandamiento que se encuentra en Génesis 2:16 y ya lo hemos leído. Y dicen ellos que ese es el pacto. Ahora ellos hacen una pregunta y dicen: ¿y qué pasó? ¿Fracasó el hombre? Y por ende, para salvar al hombre del castigo debido a su desobediencia, escuchan lo que dicen los teólogos del pacto, entró en efecto un segundo pacto, hecho desde la eternidad, llamado el pacto de, ¿qué creen que es? De gracia. Escuchen eso. O sea, porque el hombre no pudo con el pacto de las obras en Edén, entonces falló y entonces Dios introdujo el pacto de la gracia. ¿Dónde comenzó el pacto de la gracia, hermano? No, después de la caída. Entonces, introdujo eso después, inmediatamente de la caída. Tenemos que tener esto muy claro, porque cuando vamos a estudiar el dispensacionalismo, vamos a tener que entenderlo bien. Dicen los teólogos de teología del pacto que después de la desobediencia de Adán entró el pacto de la gracia. ¿Ustedes creen eso, hermano? ¿Saben por qué dicen eso? Dicen que Dios no mató a Adán por gracia. Por eso lo sacó del huerto y lo dejó ahí. Y entonces continuó la línea humana. Por gracia, no fue, Jehová Dios no mató a Adán y entonces siguió la línea de la humanidad. ¿Ven eso? Y ellos dicen, el segundo pacto, el pacto de gracia, comenzó después de la desobediencia de Adán. Aunque en el Nuevo Testamento, ellos lo reconocen, se describe este pacto como nuevo.
Pero hay pasajes en la Biblia como Romanos 4 y Gálatas 3, no vamos a leer todos esos capítulos, muestran que esencialmente es el mismo bajo el cual vivieron los creyentes en el Antiguo Testamento. O sea, ya había creyentes en el Antiguo Testamento que creían en Jesús. Hay algo mal aquí, ¿no? Y escuchen lo que dicen ellos. Y los otros pactos descritos en las Escrituras, los que nosotros creemos, por ejemplo, los pactos hechos a Noé, Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto, son simplemente esquemas, es decir, representaciones de uno de los dos pactos primordiales, el de obras o el de gracia. Así que el de la gracia ocurrió cuando Adán desobedeció. Entonces, lo que pasó en el Antiguo Testamento no era que apenas estaba comenzando el pacto de la gracia. Es que ya Dios ya estaba tratando con la gente bajo la gracia, dicen ellos. Y aquí viene lo interesante. La teología del pacto no ve una distinción clara entre Israel y la iglesia como lo hace el dispensacionalismo. La teología del pacto dice, escuchen bien hermano, esto es muy interesante. Israel, los judíos, constituyó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Eso está claro. Y la iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles, constituye el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Ambos forman un solo pueblo de Dios. Efesios 2, 11 al 20. Podemos leer todo eso, vamos a aclararlo más al rato. La teología del pacto, hermanos, dice, la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es Israel. E Israel es la iglesia. La teología del pacto. Escuchen bien esto. Que ahora ustedes son israelitas. En otra palabra. ¿Ustedes son israelitas, hermanos? No somos israelitas. Pero la teología del pacto dice, ahora dice, como Jesucristo vino y murió y unió a los judíos con los gentiles, ahora la iglesia es Israel. Y Israel es la iglesia. Por eso, aquí viene aclarando, por eso Dios ya no tiene nada que ver con los israelitas en este momento. Él ya no va a tratar nada especial con ellos. Por eso ellos piensan que la iglesia va a pasar en la gran tribulación. Por eso ellos piensan que la segunda venida de Cristo va a ser después del milenio, no antes del milenio. Por eso ellos creen por eso hay ese dicho que va a venir el anticristo. Solamente el que no deja ser marcado por el anticristo va a ir con el Señor. ¿Han escuchado eso? Porque piensan que la iglesia va a pasar en la gran tribulación. Pero la gran tribulación, más al rato como ve el dispensacionalismo, la gran tribulación o la tribulación no es con la iglesia. Es con el pueblo de Israel. Porque Dios los va a tratar diferente. Eso así ve el dispensacionalismo. Pero la teología del pacto
que es los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y algunos pentecostales y pentecostés, piensan que va a pasar la iglesia en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos creen que el pacto de la gracia comenzó después de la caída de Adán y sigue hasta ahora, hasta el final. Lo que apenas dije, hermano, no es lo que cree la iglesia de la sana doctrina. Eso es lo que creen los teólogos de la teología del pacto. Nosotros creemos en la teología dispensacionalismo progresivo de Dios. Ahora, conozcamos un poquito del dispensacionalismo, porque no vamos a hablar mucho del dispensacionalismo tampoco. Lo que vamos a hablar es de los pactos bíblicos. Después de los pactos bíblicos va a venir el dispensacionalismo. Por eso dije que la escatología es muy amplia. Muy amplia. El dispensacionalismo, escuchen bien, mira las escrituras desplegadas en una serie de 7 dispensaciones unidas. ¿Cuántas, hermana? 7 dispensaciones. Escuchen bien, no vayan a mezclar esto porque me pasó a mí cuando yo estudié teología. Pensaba que las 7 dispensaciones eran los 7 pactos. No son los 7 pactos. No lo vayan a mezclar, porque si lo van a mezclar, entonces van a salir aquí chuecos o ¿cómo se llama? Torcidos en su conocimiento. Entonces, escuchen bien. El dispensacionalismo mira las escrituras desplegándose en una serie de 7 dispensaciones unidas. No son los 7 pactos, sino 7 dispensaciones, valga la redundancia. Vamos a conocer los 7 pactos bíblicos más adelante. El dispensacionalismo, hermano, mira al mundo como una casa administrada por Dios. En esta casa cósmica, Dios está dispensando o administrando sus asuntos conforme a su propia voluntad. Y en varias etapas de revelación en el proceso del tiempo. Edénico, adánico, noético, abrámico, davídico, mosaico y gracia, el nuevo pacto. Son 7. Y cada uno de esos los vamos a conocer. Es muy lindo conocer todo esto. Los que les gusta la palabra de Dios, esto es como más que un caldo de res. Esto es lo hermoso, lo más lindo. Pero los que no les interesa conocer mucho de esto, les va a parecer algo aburrido. Dice, wow, ¿de qué está hablando el hermano? Es que esto es algo nuevo. Acuérdense que hay 7 pactos y hay 7 dispensaciones. Así que estas varias etapas señalan economías perceptibles diferentes en el cumplimiento de sus propósitos totales. El dispensacionalismo, hermano, escucha cómo ve cómo Dios estuvo trabajando a través de los tiempos. No como dice la teología del pacto. La teología del pacto dice que Dios se reveló en un ¡boom! Aquí está todo. Pero el dispensacionalismo cree que Dios poquito a poquito fue progresando su revelación a la humanidad. Él no se reveló en un tronado de dedo. Para definir una dispensación,
escuchen bien, una dispensación, es que no tengo el pizarrón, pero el otro domingo lo van a ver. Hay una línea, son 7 cuadros, un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4 cuadros, 5 cuadros, 6 cuadros, 6 y 7 cuadros. Un cuadro, una dispensación, es el método distintivo de Dios para gobernar la humanidad o un grupo de hombres durante un periodo de la historia, caracterizado por un evento crucial, prueba, fracaso y juicio. Todos estos 3 tiene cada uno de las dispensaciones. Pasó con Adán en Edén, pasó en el pacto edénico, todos tenían un prueba, fracaso y juicio. Esto lo vamos a ver poquito a poquito. Para ustedes esto es como un rompecabezas en esta hora. Quizás van a decir, wow, ¿dónde vamos a estar? Por eso hay tanta ignorancia en este tiempo. ¿Por qué? Porque no conocemos nada de esto. Quizás conocíamos el pacto de la gracia, ¿verdad? O el nuevo pacto, es todo. Pero nadie nos ha dicho que hay 7 pactos y que hay 7 dispensaciones. Y que la iglesia es dispensacionalista. Hermanos míos, ya vamos a terminar. Así que la teología del pacto y el dispensacionalismo tiene muchas diferencias. Y a veces lleva a conclusiones opuestas con respecto a ciertas doctrinas secundarias. Se chocan, hermano. No se entienden. Muchos pastores que son de la teología del pacto. Ahora pongan mucha atención en este también. Muchos pastores de la teología del pacto creen lo que cree un pastor dispensacionalista. Y ya están entrando en medio de nosotros. Por eso creo, hermanos míos, que cuando se va o cuando se elige un pastor, cuando se extiende una invitación a un pastor, yo creo que en estos tiempos sí hay que pasarles exámenes, si son dispensacionalistas o son teología del pacto. Eso nosotros tenemos que pasarlo cuando nos dan el examen del pastorado. Nos dicen, ¿qué etapa va a pasar la venida de Cristo? ¿Cuál es tu posición sobre el postmilenialismo? Ahora hago una pregunta. ¿Qué conocemos de esto? ¿Cómo sabemos si hay un pastor que está en medio de nosotros y dice, yo creo que la segunda venida de Cristo es uno? ¿Cuántos aquí, hermanos? No levanten la mano, solamente quiero que abren su conocimiento. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Si tu respuesta dices, todo o yo, ¿verdad? Estás mal. Porque así está enseñado la iglesia. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. La iglesia de Jesucristo no está esperando la segunda venida de Cristo. ¿Sabían eso? La iglesia de Jesucristo está esperando su arrebatamiento. La segunda venida de Cristo, dice la Biblia, más al rato lo vamos a conocer, Él viene a juzgar. Él no viene a salvar la iglesia. Hay mucho conocimiento. Y muchos pastores adentro de nosotros están predicando la segunda venida de Cristo. Y no pueden diferenciar cuál es el rapto y cuál es la segunda venida de Cristo. Para ellos es lo mismo. Y no es lo mismo. La segunda venida de Cristo y el rapto tiene 7 años de diferencia. Y eso lo vamos a conocer más adelante.
Por ejemplo, hay muchos de los pastores que ya están en medio de nosotros. Son premilenaristas, perdón. ¿Qué es premilenaristas? Quiere decir la segunda venida de Cristo es antes del milenio. Hay pastores que creen eso. Y así nosotros creemos también. Milenio. Ahora, ustedes están confundiendo, creo. Acuérdense que la tribulación y el milenio están juntos. Por eso hay veces nosotros creemos, ¿qué es un premilenarismo? Bueno, creemos nosotros que la segunda venida de Cristo va a venir antes del milenio. Y hay muchos pastores que creen eso. Pero a la misma vez, estos pastores son post-tribulacionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia va a pasar en la gran tribulación. O sea, ¿creen que la segunda venida de Cristo va a venir antes del milenio? Pero creen que la iglesia va a pasar en la gran tribulación. La iglesia de la sana doctrina cree que la iglesia no va a pasar en la gran tribulación y que la segunda venida de Cristo va a ser antes del milenio. Graben eso en su cabeza. Así que cualquier pastor que enseña que la iglesia va a pasar en la gran tribulación, pero que Jesucristo va a venir antes del milenio, está torcido en su escatología. Por eso digo que el hecho de ser premilenialistas, hermanos, de creer que Jesucristo va a venir antes del milenio, necesariamente no nos hace dispensacionalistas. No nos hace, hermano. Sin embargo, lo opuesto es verdad. Ser un dispensacionalista hace que uno sea un premilenarista. Lo indispensable de un dispensacionalista es esto, hermano. Tiene 3 características. Un pastor, un anciano, un obrero, cualquier ministro tiene estos 3 esenciales. Escuchen bien. El dispensacionalista, una persona, él reconoce una diferencia entre Israel y la iglesia. Hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Si usted no cree esto, entonces usted no es dispensacionalismo. Tenemos que poner una diferencia entre Israel y la iglesia. Si no ponemos esta diferencia, entonces no somos dispensacionalistas. Número 2. Un dispensacionalista reconoce la interpretación literal de la Escritura, no misticismo. Número 3. El dispensacionalista tiene un concepto básico y práctico de que el propósito de Dios consiste en su propia gloria en lugar del solo propósito de la salvación. Esto les voy a explicar un poquito. Escuchen bien esto. Nosotros los dispensacionalistas, esta Biblia fue escrita no para hablar de nuestra salvación, sino para hablar de Dios hacia nosotros. Pero los teólogos de la teología del pacto
ellos dicen que la Biblia se enfoca en la salvación de la humanidad. Pero nosotros, los de la dispensacionalista, creemos que la Biblia habla de la gloria de Dios, lo que es Dios, su grandeza, su magnificencia, enfoca solamente en Dios. Y el que cree eso, conoce a Dios. Y el que conoce a Dios, es salvo. Es así. Pero hay muchos de los que quizás usted dice, entonces no se trata de pura salvación. No, ¿qué eres tú? En lo que la Biblia está revelando es de Dios, es sobre Dios. Si la has leído desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Dios. La salvación allí se mete un poquito, pero es de puro Dios, hermanos. Así que la teología del pacto cree que la Biblia es de pura salvación. El dispensacionalista cree la Biblia habla de puro Dios, santidad, lo que Dios es, lo que Dios va a hacer, lo que Dios es en toda la Biblia. Vayamos en Jeremías 6, 16 y allí terminamos. Jeremías Póngase de pie, hermanos, cuando lo encuentren, por favor. Jeremías 6, 16. Yo sé que esto para ustedes fue muy duro, fue difícil de entender. Fue muy difícil, sí, yo los entiendo. Jeremías 6, 16. Todos vamos a leerlo como si estuviéramos cantando. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? No vamos a ser como ellos, ¿verdad? Vamos a andar en las sendas antiguas. Vamos a regresar a lo que fue enseñado por nuestro fundador, Scofield, la Biblia de Scofield, el dispensacionalista. Es nuevo, sí, pero está en lo correcto. Y hoy es la senda antigua, aunque fue revelado ya en nuestro siglo XIX, pero es la palabra de Dios. Oramos.